Muy buenas noches, hermanos. En nombre de la Sociedad Bíblica Peruana, le damos un cordial saludo de bienvenida. Les agradecemos a todos por su presencia esta noche. Y quería comenzar leyendo con ustedes un texto de Hechos capítulo 2, desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Estamos aquí para celebrar un día de oración por la traducción bíblica en el Perú. Y anhelamos también que otros hermanos nuestros puedan decir a lo largo del Perú esto mismo, ¿no? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Y que se sientan así también maravillados cuando oigan la palabra de Dios en su lengua del corazón. Para nosotros es una alegría poder participar junto con Sociedad Bíblica y con cada organización representada y con cada hermano de cada grupo étnico aquí presente. Tenemos una buena representación en esta noche y realmente nos gozamos porque la palabra de Dios, como ya hemos escuchado, tiene que ser para todos en el idioma que puede llegar de una manera más plena al corazón. Y en ese sentido, hermanos, estamos muy contentos de poder compartir este tiempo juntos de alabanza al Señor y también de oración para que la palabra pueda seguir corriendo y siendo glorificada en todo nuestro país. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche. Mi nombre es Sara Huancho, represento el pueblo Yanesha de Pasco. Y en esta noche es un privilegio, es un placer de poder estar con ustedes, un grupo de Yanesha que venimos representando nuestro pueblo Yanesha. Y hermanas, les invito a abrir la palabra de Dios en Lucas 18:1. Voy a leer en mi propia lengua. Alepoña Jesús Bapa Serparita Tosan Tomatati Tosani Yoko Atistokma Yimayuchina Amashiman Michachi. Voy a leer en idioma shipibo, el Padre Nuestro, el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9 al 13. Batora leskagi oratiaki, non papa naika ika, hatishobe me ikundios unabakan, huwe no apu iki. Gracias a Jesús, Dios trae canchina. Gloria a Jesús, Señor Jesús, ma. Yawarta chachus pa puja mailana. Yawarta chachus pa puja mailana. Gloria, gloria a tu Señor Jesús, ma. Gloria, gloria a tu Señor Jesús, ma. Mientras la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el reino de Dios y el nombre de Dios nos llegue a todos los pueblos, fíjense, vivimos en un mundo que ha discriminado. Mientras el pan no sea nuestro, vivimos en un mundo que discrimina. Y el Señor quiere que cada vez que oremos a Él, ¿no?, buscamos su rostro,
nos comprometamos, hermanos, a reconocer nuestras faltas y a buscar la voluntad, el propósito de Dios para nuestra vida. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué importante es eso, decirle al Señor, líbranos del mal. No queremos vivir en un mundo de maldad, no queremos vivir en un mundo de corrupción, de injusticia, ¿no? De tanta inseguridad como la que nos toca vivir, y podamos decirle, Señor, líbranos del mal, ayúdanos a construir una realidad completamente diferente, donde tu nombre, donde tu reino y tu voluntad se hagan, así como en el cielo, ¿no? También en la tierra. Vamos a orar y decirle, Señor, ayúdanos a ser un pueblo de oración. El pueblo que ora no se aleja de la realidad. El pueblo que ora camina con Dios en medio de los desafíos que nos toca vivir. Vamos a orar. En esta noche de estar todos reunidos, realmente para presentar todos juntos nuestra petición al Señor para que nuestros pueblos de Perú tengan la palabra en su lengua materna. ¿Por qué la reunión en mayo y en noviembre la Sociedad Bíblica tiene reuniones que convoca a todas las iglesias? Porque coincide que en mayo y noviembre tenemos el taller de traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas y tenemos la presencia de traductores nativos de diferentes etnias del Perú y de países de Sudamérica. ¿Y qué mejor oportunidad de que la iglesia pueda tener contacto directo con nuestros hermanos que trabajan traduciendo la palabra de Dios en su lengua materna? Esto fue lo que nos motivó convocar al día de oración por la traducción de la Biblia, y que ya lo realizamos por segundo año. Lo hicimos primero el año pasado y con el propósito de que nuestros hermanos que vienen de diversos pueblos de Perú puedan compartir con la iglesia su necesidad, la necesidad de tener la palabra de Dios en su lengua, que ellos puedan compartir su testimonio y que la iglesia en el Perú conozca esa realidad, porque muchos a veces pensamos que todos en el Perú solo hablan castellano. No es así. Hay muchas lenguas en el Perú y todos desean tener la palabra de Dios en su lengua. ¿Por qué convocar a la iglesia a orar por la traducción de la Biblia? ¿Por qué hay urgencia en nuestros pueblos de tener la palabra de Dios en su lengua? Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito, hablando de la palabra, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así como compartió el pastor Juan Inocencio, es el sentir del corazón de Dios que cada persona tenga la palabra de Dios en un lenguaje que pueda entender, porque así puede creer, puede recibir a Cristo como su Señor y su vida puede ser transformada. ¿Por qué orar juntos? Porque cuando el pueblo de Dios se une en oración y de acuerdo, se producen hechos poderosos. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Estamos todos juntos el día de hoy, puestos de acuerdo para interceder porque la palabra de Dios sea traducida en las diversas lenguas de nuestro país. Damos gracias a Dios por la labor del Instituto Lingüístico de Verano, que ha trabajado intensamente para que podamos tener nuevos testamentos en más de 45 lenguas del Perú. Pero todavía queda un trabajo por hacer. Hay muchos que vienen trabajando en el Antiguo Testamento, otros tienen porciones bíblicas, y estamos muy contentos que esta vez el día de oración lo estamos realizando en forma conjunta con el Instituto Lingüístico de Verano, Sociedad Bíblica Peruana y el Instituto Lingüístico de Verano, porque también coincide noviembre con una fecha muy especial para el Instituto Lingüístico de Verano, porque fue el 11 de noviembre de 1933
que sus fundadores, por el poder de la oración y la gracia de Dios, pudieron iniciar el trabajo de traducción de la Biblia en México. Y nuestro hermano Jaime nos va a compartir algo más seguramente. Y vamos a dar lugar al primer motivo de oración, que es por las traducciones realizadas y los equipos que participaron. Doy lugar a nuestro hermano Jaime Ayala, director de Desarrollo de Líderes, Área de las Américas de Wycliffe. ¿Por qué el 11 de noviembre? Efectivamente, como dijo la hermana Norma, el 11 de noviembre de 1933, nuestro fundador, que se llamaba Guillermo Cameron Townsend, entró a México por primera vez, pero no entró así nomás. Él, cuando llegaron a la frontera con México, en esa fecha, no les permitieron la entrada, pero para entender un poco de esa situación hay que retroceder un poco, porque en 1931 él había terminado de traducir el Nuevo Testamento en el idioma Capchiquel de Guatemala. Había trabajado más de 10 años en esa traducción. Y mientras hacía ese trabajo, se había conocido con un educador mexicano que se llamaba el doctor Moisés Sáenz. Y el doctor Sáenz quedó muy impresionado con el trabajo y la filosofía de Townsend de trabajar directamente en el idioma de las personas, de las etnias de ese país. Entonces, después de compartir toda su filosofía, Townsend a Sáenz decidió escribirle una carta de referencia. Y esa carta el doctor Townsend la había guardado por mucho tiempo. Y en el 33, 2 años después de terminar la traducción, mientras Townsend se recuperaba de la tuberculosis, un amigo muy íntimo de él que se llamaba L.L. Lecters, que él hace referencia en este video que van a ver, le estaba animando para que fuera a México. Efectivamente, en ese año, en el 33, un grupo de creyentes de una conferencia bíblica que se llamaba Keswick en el estado de New Jersey, el estado de donde yo soy, estaban orando, y después de ese tiempo de oración, una duración de una semana, decidieron que Townsend y Lecters deberían ir a México en el 33 para intentar ingresar a México, que en ese tiempo no era muy fácil porque estaba prohibido el ingreso de misioneros. Así que ellos llegaron a la frontera, pero los guardias les dijeron que no podían ingresar. Y ahí comenzó realmente un movimiento para la traducción de la Biblia. Después de México, en el Perú, fue el primer país de Sudamérica donde él ingresó, estableciendo un centro donde se podía trabajar en Yarinacocha, y lo demás es historia. Y acá estamos. Y alrededor de todo el mundo, donde hay traducción de la Biblia, recordamos esta fecha para recordar de que estas cosas, estas traducciones, este ministerio solo es posible con la dependencia de Dios en la oración y ser guiados por su palabra, por su verdad. Y empezó así el ministerio de traducción en el Perú, de modo que, por ejemplo, ahora ya tenemos casi como 13 quechuas en nuestro país. Muchos dicen que el ILB inventa idiomas. Pero de veras, nadie puede leer su quechua con otro quechua que no sea del lugar, ¿no? Y ahora mismo esta noche somos testigos de que los quechuas son diferentes. Pero lo bueno de esto es que hay traducciones, ¿no?, en nuestro propio idioma. Si la traducción no llega a estar aquí publicada, entonces ¿de qué sirve la traducción? De aquí viene la Liga Bíblica, que hace que todas las traducciones del ILB sean publicadas y estén al alcance de ustedes. Algunos ejemplares hemos traído aquí en esta noche para que ustedes puedan tenerlo. Y vean la calidad de la producción, es realmente muy bueno. Tratamos de hacer que la Liga Bíblica llegue a las personas en su propio idioma. Nos ponemos de pie. Agradecemos a Dios por todo este esfuerzo y sobre todo por este grupo tan precioso aquí de los nuevos traductores. Antes teníamos traductores internacionales, ahora tenemos traductores nacionales. Este es el avance, esta es la posibilidad de que la palabra de Dios llegue a nuestra cultura y llegue desde nosotros, ¿no es cierto? Pero no solo se trata de traducir, hermanos. Ahora hay que enseñar a la iglesia a vivir la palabra. No solo se trata de creer en Dios, hay que ayudar a la iglesia a creerle a Dios.
lo que Él dice es verdad, por eso hay que creerle. Amén. Queremos ver algunos motivos de oración tanto del Perú como del mundo, y para hacer eso hay dos personas que quisiera presentar. La primera es Carmen Alvarado, si puede pasar adelante por favor, presidenta de AEL, que quiere decir alcanzando a toda etnia en su lengua, y Adriana Sainot de CITA, ella es alumna del de CITA, el curso internacional para la lingüística, traducción y alfabetización. Y hemos coordinado con ellas para orar por estos motivos. Carmen va a orar por los motivos del Perú, los programas que están en proceso, y Adriana, que es de Argentina, tiene un llamado para trabajar en Huánuco cuando termine sus estudios. Entonces estamos muy agradecidos, y ella va a orar por los motivos internacionales, las necesidades que hay en otras partes del mundo también, para no olvidar esas necesidades. Del Perú, rápidamente voy a mencionar 6 motivos de oración. Quichua del Napo, es quichua del norte del Perú, de la selva. Orar por el entrenamiento de los traductores nativos en las destrezas de la traducción, y también por la distribución de los materiales que ya han sido producidos. El segundo es por los matzés, por el avance de la traducción de porciones del Antiguo Testamento y la revisión del Nuevo Testamento, que está en proceso. El idioma Kulina, el número 3, por la impresión del Nuevo Testamento y su presentación en julio del próximo año. También el quechua de Ambopasco. El Nuevo Testamento está en el último tramo, tal vez 2 años más, y que pueda seguir un buen avance para presentar estas porciones de las Escrituras en el 2016 todavía. El idioma Yora, otro idioma en este caso de la selva, para que haya un buen avance en los materiales que se están preparando en este idioma, y por una buena recepción de los mismos por la gente. Y por último, creo que aquí hay representantes de SEAL, de Quechua Lambayeque, por todos los detalles del proyecto de la traducción del Antiguo Testamento que está llevando a cabo la asociación SEAL. En el mundo que actualmente vivimos hay casi 7.000 idiomas, pero solamente hay Biblias completas en 531. Falta mucho por hacer. Nuevos Testamentos, más o menos 1.300. Y solo porciones un poco más de 1.000, quiere decir que hay 2.883 idiomas con alguna porción de las Escrituras, pero falta mucho más. Entonces quisiéramos entender un poco la realidad en otras partes del mundo. En el Pacífico, incluyendo las islas de Indonesia, las islas del Pacífico, es una de las mayores necesidades restantes para la traducción de la Biblia todavía. Hay cientos de idiomas que todavía ni tienen un solo versículo de las Escrituras, y nosotros que tenemos tantas versiones de las Escrituras en nuestras casas. En África se hablan el 30% de los idiomas del mundo. Estamos hablando de más de 800 grupos lingüísticos que tienen necesidad de traducción. Dice que en el centro, en el corazón de África, hay necesidad de traducción en más de 500 idiomas. Todavía ni se hablan 500 idiomas en el Perú, pero ahí hay una gran necesidad, que es la segunda mayor necesidad de traducción de la Biblia en el mundo. En las Américas se ha hecho bastante trabajo. Se empezó a trabajar, por ejemplo, cuando se cruzó la frontera con México en 1933, y luego se empezó a trabajar acá en el Perú en el 46, cuando llegó el primer grupo. Se han completado cerca de 300 proyectos de lenguajes, y actualmente se está trabajando en más o menos 300 idiomas, están en proceso. La mayoría están en México, Brasil y Perú. Muchos dicen, ¿y el ILB está acá todavía? Sí, estamos acá porque hay trabajo que hacer todavía, y nos vamos a seguir dedicando a eso mientras haya trabajo que hacer con los grupos étnicos del Perú. Y hay otros 149 lenguajes que están siendo evaluados, están en espera de traducción, y hay otros 55 que hay que determinar si hay necesidad para traducir o no. Mi nombre es Hugo Garay Aujapuglia, soy de la comunidad de Huamanguilla, de la provincia de Huanta, del departamento de Ayacucho. En el año 1987, en el 3 de septiembre de ese año, ha sido inaugurada la Chuya Genja en el idioma quechua de Ayacucho. Y el año pasado, en mayo, inauguramos
lo que es la primera revisión de esta Biblia. En ese tiempo, retrocediendo un poco a la presentación, a mi cultura había llegado la bendición de Dios. Por primera vez habíamos nosotros recibido la palabra de nuestro Dios en nuestro propio idioma. Muchos lloramos y agradecemos al Señor. El lloro no fue por tristeza, sino de alegría, porque la gracia de Dios estaba llegando a nosotros en un momento sumamente difícil que todos ustedes conocen, y producto de eso muchos de mis copoblanos o paisanos están radicando acá en Lima y en otras partes del Perú que garantizaban tranquilidad. Seguramente ha sido arduo el trabajo, lo cual pienso que no termina con que las comunidades ya tengan la Biblia en su idioma. Es un logro bastante trascendental. Sin embargo, detrás de eso yo creo que viene todo un proceso de formación también en cuanto a la alfabetización se refiere. La globalización, no debo hablar de ese tema, pero ha sido buena, es buena. Sin embargo, en cuestión de cultura y de lenguaje de las comunidades no ha sido tan buena. Está arrasando con comunidades íntegras, está matando nuestro idioma. Entonces, lamentablemente en este tiempo en Ayacucho hay poco trabajo que se hace en cuanto a la alfabetización. Es cierto que el Ministerio de Educación en su programa hace este trabajo, pero no está promoviendo el idioma propiamente dicho. Es un idioma inventado que no menospreciamos el esfuerzo que está haciendo, y resulta que nuestros niños, nuestros jóvenes ya no aman nuestro idioma. He escuchado en múltiples oportunidades, y aquí me acompaña la hermana Rosana, hemos escuchado muchas veces que el idioma quechua no sirve porque no es útil, cosa que no es cierto. ¿Quién les enseñó eso? No lo sabemos. A quien le toca corregir es a nosotros. Y lamentablemente el tiempo es apremiante, es una lucha frontal con lo que se viene de afuera, con lo bonito y atractivo que presenta frente a lo que nosotros presentamos. Entonces creo en este tiempo, y termino con esto, lo que nos toca, la noble labor, es promover el amor a nuestro idioma, el amor a nuestra cultura, a fin de que nuestros niños y nuestros jóvenes sigan amando lo nuestro y sigan promoviendo, que sigan hablando el quechua, que no se olviden y que amen porque es su propia identidad. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches, queridos hermanos. Primeramente les saludo en el amor de Dios. Mi nombre es William Panuro. Soy de la provincia de Atalaya. También trabajo en el departamento de Junín con la alfabetización. En verdad, esto es un gusto de presentar a la sociedad bíblica y también a la traducción, que no tan solo ha sido traducido el idioma, sino también es una necesidad que haya una alfabetización, porque en vano es traducir el idioma yánica si no hay lectores. Pero gracias a Dios este año ha sido en verdad una bendición tan grande de formar líderes voluntarios que puedan trabajar en la alfabetización. Y en esto veo a mis hermanos ayánicas. Para mí es una alegría. Mis hermanos ayánicas agarraron una Biblia ayánica y llevar en la mano a la iglesia y preguntarle: ¿sabes leer el idioma, la Biblia en el idioma ayánica? No. Pero es una tristeza en verdad para mí tenerlo, el idioma ayánica, la Biblia traducida, pero sin saberlo leer. Y también esto, cuando yo comencé a trabajar, gracias a Dios, es una experiencia tan grande. Ahora verlos a mis hermanos ayánicas con su Biblia y leyendo, una diferencia tan grande que ha sido anterior. La Biblia lo tenía así, pero ¿dónde lo guardaba? Guardaba en su almohada o debajo de su cama. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía allí? Porque no sabían leerlo. Pero gracias por la alfabetización y la traducción,
se van de la mano. ¿Para qué? Para que pudieran esos ayánicas leerlo su Biblia, traducido en su idioma y comprender cuán es el amor de Dios hacia la humanidad. Que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios quiere que esos hermanos indígenas puedan leerlo en su propio idioma, en la Biblia. Gracias. Esto ha sido para mí una alegría de compartir con ustedes la experiencia y el testimonio que Dios ha demostrado en mi vida, de compartir a mis hermanos enseñándoles a leer la palabra de Dios en su propio idioma. Yo sé que a todos nosotros nos une el amor por la Biblia, la palabra de Dios. Y sé que es la palabra la que cambió nuestras vidas. Así como Dios creó todo por medio de su palabra y ordenó todo por su palabra, también ordenó nuestras vidas. Entonces aquí, gracias a Dios, vemos representantes de las etnias de Perú y con sus preciosos trajes típicos, y son de diferentes lugares. También vemos hermanos de otras naciones que vienen también a prepararse para traducir. Y yo quiero animarlos a ofrendar en este momento, porque esta ofrenda que se va a levantar es para materiales bíblicos para niños de las etnias. Como acaba de decir nuestro hermano, no es solamente tener la Biblia, es también tener la posibilidad de alfabetizar y post-alfabetización a través de materiales que tengan que ver con los valores bíblicos, para que ellos entiendan y sean edificados en los principios de Dios. Entonces, levantamos esta ofrenda y vamos a tener como fondo las canciones, y voy a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por esta ofrenda. Bendito Padre, amado Señor, te damos gracias por ser un Dios generoso, un Dios de amor, y un Dios que se comunica con nosotros a través de tu hermosa palabra, Rey. Entonces, el esfuerzo que nos une a todos acá en orar unánimes y juntos, Señor, por la traducción de tu palabra en los diferentes idiomas y lenguas de nuestro querido Perú, Señor, y de nuestros hermanos países latinoamericanos. Te damos gracias, Señor, por este día, y gracias, Señor, por la posibilidad, Señor, de contribuir a esta noble causa, Señor, de llevar tu hermosa palabra hasta el último rincón. Hace más de 2000 años se desató sobre el mundo la fuerza expansiva del Evangelio de Cristo. Y es en este momento que seguimos con ese esfuerzo para llegar hasta lo último de la tierra. Gracias te damos por este tiempo, gracias por la ofrenda generosa de todos acá, y gracias, Señor, por la maravillosa variedad cultural de idiomas, y todos nos va a unir a todos tu hermosa palabra, Señor, y tus principios de vida. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén.
de hacer parte de este gran evento que ustedes tienen. Nos unimos para que esta gran labor que están haciendo ustedes cada día más crezca, como esa labor ministerial que están ejerciendo. Dios los bendiga. Queremos compartir un coro de adoración que dice: vine a adorar a Dios. Yo quiero que en esta noche usted se ponga en lugar de muchos pueblos indígenas, ¿no? De que uno de ustedes puede ser el mejor pastor de acá o tenga no sé cuántos doctorados en Biblia o el mejor exégeta que hay aquí, llegando a predicar entre los indígenas en español. ¿Usted cree que le entendería? Nada, ¿verdad? Eso sería una pérdida de tiempo. Usted puede llevar el mejor sonido del mundo, hacer una campaña evangelística en español, de nada le sirve, sería una pérdida de tiempo. Por eso la necesidad, ¿no?, de hacer la traducción de la Biblia en las diferentes lenguas. Y quiero dar gracias a Dios por aquellos hermanos que tomaron esta iniciativa de crear, no sé, el día de la oración por la traducción de la Biblia, pero ojalá que no sea solamente este día nada más, ojalá lo hicieron los 365 días del año, ¿no? Llegado a la mayoría de las etnias del Perú, a costa, sierra y selva, pero todavía no está terminada la tarea, según ya habíamos escuchado. Aún los que ya tienen, falta aprender a leer y cosas así, pero ahora quisiera dar un poco de información sobre las etnias que todavía no tienen nada. Según investigación de campo que segadores estamos haciendo ya muchos años, hemos conseguido la información que aclara que todavía hay 16 etnias tribales de la selva que no tienen creyentes, y algunos están ya un poco en la palabra de Dios, pero no hay todavía iglesia. Eso es lo que llamamos no alcanzados cuando no hay iglesia. 16. 10 de esos 16 están en una situación muy difícil
es que están no contactados, no solo no alcanzados, no contactados, están escondidos en el bosque, tribus muy primitivos, miedosos, extraños. Entonces, ¿cómo se va a llegar a ellos? Estamos convencidos que la oración cambia las cosas. Y por eso hemos producido varias tarjetas de oración, así, describiendo cada uno de estas 16 etnias, cómo viven y cómo orar por ellos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Creo que esta noche es una noche muy especial para cada uno de nosotros, los que hemos tenido y los que estamos teniendo en este momento tan precioso, el Día de Acción de Gracias por la traducción de nuestra palabra, por la palabra de Dios. Creo que es una oportunidad brillante a través de los testimonios y toda la información que hemos recibido esta noche, de poder vivenciar, de poder experimentar y poder darnos cuenta que aquello que aprendimos, quizá desde nuestra niñez, todo el periodo de vida que tenemos hasta el día de hoy, que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hace lo que tiene que hacer en tu vida, en la vida mía y en la vida de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Y es precioso todo lo que hemos podido escuchar esta noche, cuando hemos escuchado a representantes de diferentes etnias decirnos de que si bien es cierto que hay dos instituciones que han intervenido y siguen interviniendo, que es el Instituto Lingüístico Verano y la Sociedad Bíblica Peruana, pero qué bueno que ahora tenemos traductores nacionales, tenemos traductores peruanos, y es un motivo de dar gracias a Dios y todo lo que se seguirá viendo. Todas las motivaciones desde el inicio del programa, con la motivación que nos dio el pastor Juan Inocencio, yo creo que nos vamos esta noche llenos de retos y de desafíos, para que, como decía también el misionero Pedro Hawking, de que cuando vayamos a nuestras casas, a nuestras iglesias, entonces podamos también dedicar un tiempo especial, hacer un acto de acordarnos de esto que hemos pasado. No es solamente el 11 de noviembre, lo estamos recordando el 12, sino que debe estar siempre en nuestros corazones. No solamente esperar ir a la iglesia, sino en nuestros hogares también, porque la oración es un elemento, diríamos, indispensable, es un instrumento que Dios nos dejó, uno de eso y la palabra de Dios, que nos dejó a cada uno de nosotros como hijos de Dios, y no estamos huérfanos. Continuando con lo que decía el misionero Pedro Joaquín, estamos hablando, yo me voy a referir, vamos a hacer la oración por el grupo étnico de los Nantis. Es el grupo que está en el sur del Perú, en el departamento del Cusco. Y en esta oportunidad yo les voy a pedir que se pongan de pie para poder orar. Y lo que vamos a orar por ellos es lo siguiente. Vamos a orar para que Dios prepare sus corazones, o sea, los corazones de los Nantis, dice, para recibir a los misioneros y su mensaje. Que Dios los libre del poder de los espíritus del bosque. Que también los guíe a los creyentes Nantis a buscarlos y establecer un contacto con ellos. Continuando de pie, porque vamos a interceder ahora también por los Ashénicas, que es otro grupo, no son los Ashénicas, los Ashénicas, ellos viven en el departamento de Pasco. Y en el caso de ellos vamos a orar por lo siguiente. Vamos a orar para que Dios ayude a los misioneros para avanzar y imitar, dice, a hacer la tarea de la traducción de la Biblia y los materiales de enseñanza, para que Dios también pueda levantar, ¿no?, sus iglesias autóctonas, vigorosas, que enderecen bien la enseñanza en el idioma bilingüe. Que también este grupo étnico de las Ashénicas de su entrega, diríamos que se alejen, que puedan rechazar la borrachera, que es algo que ellos son inclinados al alcohol, y también ellos puedan también saber enfrentar, diríamos así, al curanderismo que desarrollan contra los misioneros, y que la obra existente se extienda a otras comunidades ashénicas del Pichis. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de la vida,
Y tu palabra, Señor, es palabra de vida. Queremos pedirte que esa palabra tuya pueda seguir llegando a cada pueblo, a cada nación, a cada grupo idiomático, a cada familia, a cada persona que todavía no te conoce, Señor, y no tiene tu palabra en su propio idioma. Te suplicamos, Señor, que todos estos esfuerzos de traducción se sigan desarrollando, impulsando. Provee todos los recursos, bendice a nuestros hermanos involucrados en esta tarea y que sea tu iglesia también una iglesia comprometida, Señor, en dar el soporte espiritual, emocional, económico, pastoral, Señor. Gracias por toda tu acción a través de tu Espíritu Santo, este movimiento que has levantado, Señor. Te damos gracias y lo encomendamos en tus manos. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, podemos darnos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso también.